Buenas noches, mi nombre es José Wilmer Claros, soy sociólogo de profesión y el estudiante Noan Alexander Sánchez me ha enviado una pregunta, que ¿qué es prosocialidad? Pues yo le quiero contar que la prosocialidad no es un término sociológico, es un término que está más cerca a la psicología social y este término surgió en un contexto donde el hombre carecía de humanización y carecía de humanización y estaba enfocado hacia el consumismo, hacia el deterioro de los valores. En ese sentido, surge la prosocialidad, que no es otra cosa que es pensar en los demás, pensar en el bien común, pensar en el otro. Pero cuando nosotros decimos pensamos en el otro, ahí entramos a otro problema y es la definición de el otro. El otro en filosofía lo entendemos como la otredad o la mismidad. Y la otredad es aquella persona que en comparación con nosotros es diferente en sus valores, es diferente en sus principios, es diferente en su historia que ha compartido o que ha vivido. En ese sentido, la prosocialidad lo que invita es a incluir a ese otro diferente, a ese otro que piensa y actúa de una forma diferente porque sus valores y su historia lo han hecho diferentes. En ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que la prosocialidad busca, es que en esa inclusión no tratemos de eliminar la diferencia. La diferencia no se puede eliminar. Y la diferencia no se puede eliminar porque siempre hay un dinamismo social. Y en el dinamismo social siempre hay intereses que se contraponen. Y con esos intereses que se contraponen, lo que la prosocialidad pretende no es eliminar, no es homogeneizar una sociedad, sino reconocer la diferencia, pero saber actuar frente a esa diferencia, es decir, saber solucionar los conflictos. En ese sentido, le quiero decir a nuestro estudiante Noan Alexander que la prosocialidad tiene muchos factores. Dentro de esos factores está el razonamiento, dentro de esos factores están las normas, pero hoy me quiero detener en uno de ellos y es en el razonamiento. ¿Y por qué es tan importante el razonar? Es importante el razonar porque cuando nosotros razonamos, quiere decir que nosotros hemos construido un mundo a partir de la razón. Y si construimos un mundo a partir de la razón es porque construimos un mundo a partir de los mínimos que nosotros tenemos en común. Ahí la cortina señala que la ética, por ejemplo, está basada en los mínimos comunes que todos grupos sociales tenemos. Por ejemplo, ella plantea que por muy diferente que sean los indígenas a nosotros, siempre hay un mínimo, y ese mínimo en común que tienen los indígenas, como es el amor a la vida, es el mínimo en común que nosotros tenemos, que es el amor a la vida. Y por lo tanto, frente a ese amor a la vida, tenemos que comenzar a construir algo nuevo. Precisamente en esa construcción de ese algo nuevo, en ese razonamiento, que es eso que tenemos en común, hay un elemento muy importante y es el de la reflexión. Reflexionar implica que nosotros nos pongamos en los zapatos de los otros, que nos pongamos en los zapatos de los demás. Y en ese sentido, sintamos las tristezas que los demás sienten y también sintamos las alegrías que los demás sienten. Y por esa razón, cuando nosotros somos conscientes de ese razonamiento, de esa reflexión, ¿cierto? Nosotros, y al ponernos en los lugares en los zapatos de las demás personas, nosotros podemos construir una sociedad mejor, porque el razonamiento y la reflexión siempre deben de ir enfocados en favorecer a los grupos vulnerables, en favorecer a las personas que están pasando por un mal momento. En ese sentido, muchachos, la prosocialidad, ¿cierto? En general, es ponernos en los zapatos de los demás y ponernos en los zapatos de los demás a partir de la reflexión. Reflexionemos, que la reflexión implica el observar nosotros cómo vivimos. ¿Cuántos de nosotros hoy no pasamos por las calles y ni siquiera reflexionamos cuando vemos un anciano por ahí vendiendo cigarrillos? Pues debemos de reflexionar ante eso, no debemos perder la humanidad ante eso. Y cuando nosotros reflexionamos, comenzamos a cuestionar nuestros comportamientos y entonces decimos, o la pregunta del millón sería, ¿qué soy capaz de hacer yo para poder ayudar a estas otras personas? ¿Qué soy capaz de hacer? Es decir, que la prosocialidad invita también a modificar nuestros hábitos sociales, nuestra cultura, ¿cierto? Lo que nosotros diariamente hacemos. ¿Para qué? Para que todos los esfuerzos sean encaminados a ayudar a los demás. Muchas gracias, muchachos. Espero que les haya servido.